Almohadilla almohadilla título atractivo. Asterisco asterisco bombazo. Kerem destapa la verdad sobre Ande, declaraciones explosivas en vivo. ¿Hay razón para la esperanza? Análisis profundo y exclusivo asterisco asterisco. Almohadilla almohadilla guión del vídeo. Hola, hola, mis amantes de las series turcas. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, el rinconcito más apasionado de todo YouTube dedicado a esas historias que nos roban el aliento desde Turquía. Hoy tenemos un vídeo que prepárense, porque va a dar mucho de qué hablar. Vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado miles de comentarios, debates acalorados y teorías conspirativas dignas de la CIA, y que involucra a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exacto, estamos hablando de los rumores constantes, las especulaciones incesantes y, sobre todo, las recientes declaraciones de Kerem que han literalmente incendiado las redes sociales. ¿Qué dijo exactamente? ¿Por qué sus palabras, a veces tan sutiles como un suspiro, han generado tanta controversia, llegando incluso a eclipsar algunos estrenos de series? ¿Existe realmente una razón, por pequeña que sea, para que los fans incondicionales de Senkalkapm mantengan la esperanza de una reconciliación digna de un final de telenovela coreana? Eso y mucho más, incluyendo un análisis exhaustivo de sus proyectos actuales y su impacto mediático individual, es lo que vamos a explorar a fondo en los próximos minutos. Pero antes de que entremos en materia y nos perdamos en el laberinto de los quizás, y los podría ser, déjenme recordarles algo súper importante: si este es su primer vídeo en nuestro canal, o si simplemente todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, análisis exhaustivos, noticias de última hora, chismes jugosos y entrevistas exclusivas sobre sus series y actores turcos favoritos. Prometemos que no se arrepentirán. Además, nos ayudan a crecer y a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, como todos sabemos y hemos seguido con lupa, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un auténtico fenómeno cultural. Su química en Senkalkapm era palpable, electrizante, casi tangible y trascendió la televisión para convertirse en una relación real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Todos suspirábamos con cada aparición pública, con cada foto cuidadosamente editada en redes sociales, con cada muestra de afecto, por pequeña que fuera, interpretada como una declaración de amor eterno. Eran, sin duda, la pareja del momento, la personificación del romance moderno, el it couple que todos queríamos ser. Pero como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde las agendas son apretadas y las presiones externas son implacables, el cuento de hadas llegó a su fin. Su separación fue un shock para muchos, un balde de agua fría para los que creían en el amor verdadero, y desde entonces, los rumores y especulaciones no han cesado. ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Por qué se distanciaron? ¿Fue la presión mediática? ¿Problemas de agenda? ¿O simplemente incompatibilidad a largo plazo? ¿Hay alguna posibilidad, por ínfima que sea, de que vuelvan a estar juntos y revivan la llama del amor que tanto nos encandiló? Para entender el contexto de las recientes declaraciones de Kerem, es importante recordar algunos momentos clave de su relación y posterior separación. Senkalkapm, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente, es una comedia romántica que catapultó a la fama a ambos actores, convirtiéndolos en superestrellas globales de la noche a la mañana. La serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de grandeza que sueña con ser arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de que finjan ser pareja durante 2 meses. Obviamente, como en toda buena comedia romántica que se precie, la farsa se convierte en algo más profundo y real, y Eda y Serkan terminan enamorándose perdidamente. La serie tuvo un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo, gracias a su trama fresca y divertida, sus personajes entrañables y, por supuesto, la innegable química entre Hande y Kerem. Esa química era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo, y era imposible no creer que su amor era real, incluso para los más escépticos. Pero más allá de la serie, es innegable que el fenómeno Anker, como se les apodó cariñosamente a la pareja por sus fans más devotos, creció a niveles estratosféricos.
Ambos actores eran constantemente asediados por la prensa, perseguidos por los fans en busca de una foto o un autógrafo, y convertidos en objeto de deseo por las marcas que buscaban su influencia para promocionar sus productos. Su vida privada se convirtió en un espectáculo público, y la presión mediática era constante e implacable. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada era analizada al milímetro, y cualquier mínima discrepancia era interpretada como una señal de crisis inminente. Muchos creen, con argumentos sólidos y basados en la observación meticulosa de su comportamiento público, que esta presión fue uno de los factores que contribuyeron a su separación. Mantener una relación bajo el escrutinio público constante, con los paparazzi acechando a cada esquina y los fans opinando sobre cada aspecto de su vida, puede ser extremadamente difícil y agotador. A veces la mejor decisión, aunque dolorosa, es tomar caminos separados para preservar la propia salud mental y emocional, y para poder vivir una vida más privada y tranquila. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, las declaraciones explosivas de Kerem Bürsin. En una reciente entrevista en vivo, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande Erçel. Y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante, generando un tsunami de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Kerem, conocido por ser generalmente reservado y cauteloso sobre su vida personal, sorprendió a muchos al ser bastante abierto y honesto sobre sus sentimientos. Evitó dar detalles específicos sobre las razones de su separación, manteniendo el misterio y dejando a la imaginación del público volar libremente, pero sí enfatizó que guarda un gran respeto y admiración por Hande. Dijo que la considera una persona talentosa, inteligente y con un gran corazón, palabras que sonaron sinceras y que dejaron entrever que a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes. Hasta aquí, nada demasiado sorprendente. Sonaba a la típica declaración diplomática de una celebridad que quiere evitar controversias y quedar bien con todos. Pero luego Kerem soltó una frase que encendió todas las alarmas y que se convirtió en la comidilla de todos los programas de televisión y portales de noticias: nunca digas nunca. Al ser preguntado sobre la posibilidad de una reconciliación en el futuro, Kerem respondió con esta frase ambigua, enigmática y llena de potencial, pero que dejó la puerta abierta a la esperanza, provocando un estallido de júbilo entre los fans de Anker. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de Anker se aferraron a esta frase como a un clavo ardiendo, interpretándola como una señal divina, una confirmación de que su amor era indestructible y que algún día volverían a estar juntos. ¿Significa que Kerem todavía siente algo por Hande? ¿Significa que existe una posibilidad, aunque sea remota, de que vuelvan a estar juntos y revivan la magia de Senkal Kapm en la vida real? ¿Es posible que estén jugando al despiste para proteger su privacidad? Las teorías se multiplicaron exponencialmente y cada fan aportó su propia interpretación, basándose en sus propias esperanzas y deseos. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. La respuesta de Kerem fue lo suficientemente vaga y ambivalente como para interpretarse de muchas maneras diferentes. Podría simplemente estar siendo cortés y diplomático, evitando herir los sentimientos de sus fans y manteniendo la puerta abierta a una posible amistad en el futuro. O podría estar insinuando de forma sutil y encriptada, que la puerta a la reconciliación no está completamente cerrada y que existe la posibilidad de que algún día vuelvan a encontrarse. Pero más allá de las especulaciones y las teorías conspirativas, creo que es importante tener en cuenta algunos factores clave antes de sacar conclusiones precipitadas. En primer lugar, tanto Kerem como Hande son personas jóvenes que están enfocadas en sus carreras profesionales. Ambos están trabajando arduamente para consolidarse como actores de renombre, explorando diferentes roles y participando en proyectos ambiciosos que les permitan demostrar su talento y versatilidad. Es posible que simplemente no tengan tiempo ni energía para dedicarse a una relación seria en este momento, y que prefieran concentrarse en sus propios objetivos y aspiraciones personales. En segundo lugar, la presión mediática sigue siendo un factor importante. A pesar de su separación, Kerem y Hande siguen siendo objeto de atención constante por parte de la prensa y los fans. Cada uno de sus movimientos es vigilado de cerca, y cualquier interacción entre ellos es analizada al milímetro. Esto puede ser agotador y dificultar el desarrollo de cualquier tipo de relación, ya sea amorosa o amistosa. Finalmente, es importante recordar que las relaciones son complejas y que a veces, las cosas simplemente no funcionan. No siempre hay un villano o una víctima y a veces, dos personas que se quieren simplemente no son compatibles a largo plazo.
Pueden existir diferencias irreconciliables, problemas de comunicación, o simplemente una falta de conexión profunda que impida que la relación prospere. Ahora bien, hablando un poco más de ellos individualmente, es importante destacar sus proyectos más recientes y cómo están moldeando sus carreras. Andy Ercel, por ejemplo, ha participado en varias series de televisión después de Senkalkam, incluyendo Bambaska Birie, donde interpreta a una fiscal con doble personalidad, un rol desafiante y complejo que le ha permitido mostrar su talento actoral en diferentes registros. Esta serie ha sido un gran éxito y ha demostrado la versatilidad de Ande como actriz, alejándola del estereotipo de chica bonita y consolidándola como una intérprete capaz de asumir roles más complejos y profundos. Kerem Bürsin, por su parte, ha protagonizado la serie Jakob Seversen, una comedia romántica que también ha sido muy bien recibida por el público, especialmente por aquellos que extrañaban su faceta más divertida y desenfadada. En esta serie, Kerem interpreta a un joven que regresa a Turquía después de pasar años en el extranjero y se encuentra con una joven estafadora, una trama que recuerda a Senkalkam, pero que le permite explorar nuevos matices y demostrar su carisma y talento cómico. Ambas series, Bambaska Birie y Jakob Seversen, muestran la evolución de Ande y Kerem como actores y su capacidad para asumir roles desafiantes y diferentes. También demuestran que ambos están enfocados en construir sus propias carreras y en seguir creciendo como profesionales, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿hay alguna razón para la esperanza? La respuesta es probablemente que sí y que no. Sí, porque como dijo Kerem, nunca digas nunca. En la vida todo es posible y las relaciones a veces toman giros inesperados. ¿Quién sabe qué depara el futuro para Kerem y Ande? Tal vez algún día vuelvan a encontrarse y redescubrir el amor que una vez compartieron. Pero también no, porque es importante ser realistas y no dejarse llevar por las fantasías. Es posible que Kerem y Ande nunca vuelvan a estar juntos y que su relación quede como un bonito recuerdo del pasado. Lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas individuales, permitiéndoles seguir su propio camino sin presiones ni expectativas. Al final del día, la relación entre Kerem y Ande es asunto suyo, y nosotros, como fans, solo podemos especular y esperar lo mejor para ambos. Lo que sí es cierto es que su historia ha dejado una marca imborrable en el mundo de las series turcas, y que siempre serán recordados como una de las parejas más queridas y admiradas por el público. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo extendido y analítico. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis profundo sobre las recientes declaraciones de Kerem Bürsin y sobre la posibilidad de una reconciliación con Hande Erçel. Resumiendo un poco, hemos explorado el fenómeno Anker, desde su inicio explosivo en Senkalkam hasta su separación y las especulaciones sobre su futuro. Hemos analizado las recientes declaraciones de Kerem y hemos intentado descifrar si hay alguna razón real para la esperanza, o si simplemente estamos viendo fantasmas donde no los hay. Pero al final, lo más importante es recordar que las relaciones son complejas y que debemos respetar las decisiones de Kerem y Ande, deseándoles lo mejor en sus vidas individuales. Al final del día, su felicidad es lo que importa, independientemente de si están juntos o separados. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué les parecieron sus declaraciones? ¿Son optimistas o pesimistas sobre su futuro romántico? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad sobre sus series y actores turcos favoritos. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Si les gustó el vídeo, por favor déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.